Antes de terminar con este punto de funciones de gasto, es bueno comparar las funciones de demanda marshallianas, que fue lo que derivamos originalmente, y las funciones de demanda hicksianas, que es lo que hemos derivado hace poco. Fíjense, dependen de precios, ¿no? En este caso sí depende de precios relativos, en este caso, dada la función original que hemos planteado, solo depende de Px. La función de demanda marshalliana depende del nivel de ingreso, la función de demanda hicksiana depende del nivel de utilidad. Mantenemos utilidad constante. Ese es el precepto básico de las funciones de demanda marshallianas. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios en precios, esto implica cambios en el ingreso real de los consumidores. Tiene mayor poder adquisitivo, menor poder adquisitivo. Entonces su consumo general va a verse afectado no solo por el cambio en precios relativos, sino también por el cambio en su ingreso real. Eso se controla en una función de demanda a los Hicks o hicksiana. No se controla en una demanda marshalliana. Y es lo que vamos a graficar inmediatamente. En el caso de la función de demanda marshalliana, tenemos nuestro punto óptimo, esto está dado para un nivel de precios Px', y tenemos un nivel de consumo X'. Entonces, tal como hicimos anteriormente, este punto A está relacionado a un punto A' con un nivel de precios Px' y un nivel de consumo X'. ¿Qué ocurre si el precio del bien X aumenta? Lo que tenemos es un cambio en la restricción de presupuesto y un nivel de utilidad menor. ¿Por qué? No solamente porque cambia el precio relativo, sino porque además cae el ingreso real. Y nuestro nivel de consumo pasa a ser X2' con un nivel de precios mayor de X2'. Y eso puede ser el punto B' que se relaciona con el punto B en el mapa de los consumidores. La unión de estos dos puntos nos da la curva de demanda marshalliana. ¿Qué ocurre en el caso de la demanda a los Hicks? Tenemos la misma situación, estamos maximizando la utilidad en un nivel X' para un nivel de precio X', se identifica con el punto A'. Vamos a completar nuestros ejes. En este escenario aumenta el nivel de precios, igual que en el caso anterior. Nos desplazaríamos al punto E, pero es interesante notar en el caso de Hicks que la utilidad se mantiene constante. Entonces, a los nuevos precios relativos, si mantenemos la utilidad constante, y aquí déjenme graficar un poquito mejor la curva de indiferencia, si mantenemos la utilidad constante en U barra, ¿cuál va a ser el nivel de demanda? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trazar una recta con la nueva pendiente de la relación de precios
mayor al anterior y vamos a tener un punto como C. Vamos a ponerle X sub 0 a este punto como C para el nuevo nivel de precios. Este es el punto C. Visualmente no se ve, pero como este cambio en precios, este aumento en precios, implica una caída del ingreso real, el consumo de X en la demanda marshalliana, es decir, el punto B, va a estar hacia la izquierda del punto CP. Es decir, la curva de demanda marshalliana, que es la que hemos graficado acá, es más elástica que la curva de demanda higgsiana, porque esta mantiene constante el nivel de utilidad. El último punto de esta clase tiene que ver con el efecto ingreso y el efecto sustitución. Primero vamos a ver qué ocurre con la demanda de un bien, con el consumo de un bien cuando tenemos aumentos en el ingreso. Regresamos a nuestro caso base, la maximización. ¿Y qué ocurre cuando aumenta el ingreso? En la clase pasada ustedes deben recordar que cuando aumenta el ingreso tenemos desplazamientos paralelos. Entonces tenemos una mayor expansión en la recta presupuestaria, tenemos una ampliación de nuestras posibilidades de consumo y por lo tanto con este nuevo ingreso vamos a estar consumiendo una canasta mayor de X e Y probablemente, pero lo que sí es seguro es que nuestro nivel de utilidad aumenta de U barra a U doble barra y así sucesivamente. Si nosotros seguimos aumentando el ingreso, vamos a tener una curva de expansión, que es lo que se conoce como la curva de Menier. ¿Qué ocurre con el consumo de X y luego de Y cuando aumenta el nivel de ingreso? En nuestro ejemplo original, si ustedes recuerdan, para X teníamos esta curva de demanda marshalliana. La pregunta es ¿cuál es la elasticidad de ingreso de esta curva? Y lo que nosotros vemos es, ¿no?, si tomamos la derivada parcial de X respecto al ingreso, lo que nosotros vemos es que, ¿no?, es alfa entre Px, que es constante, los precios no se están moviendo, y luego si nosotros vemos la definición de elasticidad de ingreso, lo que tenemos es el cambio en X cuando aumenta el ingreso por el ingreso entre X. Por lo tanto, esto es igual a la definición de derivada parcial es alfa entre Px por ingreso entre X. Pero si se dan cuenta, X es exactamente alfa entre Px por Y, por lo tanto todo esto es moda. En este caso, nosotros tenemos una elasticidad unitaria. Si hacemos el mismo ejercicio para Y, vamos a encontrar también elasticidad unitaria. Cuando nosotros tenemos este tipo de casos, en los cuales el consumo de los bienes aumenta con el aumento del ingreso, hablamos de bienes normales. ¿Qué pasa si el consumo del bien X aumenta más que proporcionalmente cuando aumenta el ingreso? Entonces estamos hablando de bienes de lujo. Y también puede ser el caso que tengamos bienes inferiores, en los cuales el consumo del bien X disminuye con el aumento en el ingreso. Tenemos una
curva de expansión que no es así, sino termina siendo con pendiente negativa en algún momento. Aumenta el ingreso, disminuimos el consumo del bien X. Ese es típicamente un bien inferior. Entonces, ya para terminar la clase de hoy, que ha sido una clase intensiva en derivaciones y cálculos, nuestro cambio en el consumo de X, un bien en particular, tiene dos partes. Una que está asociada al aumento del ingreso y otra que está asociada al aumento o cambio en precios relativos. Y nosotros tenemos que ser capaces de descomponer estos dos efectos. Este es el efecto ingreso y este es el efecto sustitución. Y para descomponer hay dos formas. Una es la que hemos visto a los Higgs, en la cual se mantiene constante el nivel de utilidad, y entonces derivamos el consumo de X solamente por cambio en precio relativo y después vemos el cambio o el efecto de ingreso y podemos distinguir ambos. Y el otro es identificar el efecto sustitución, el efecto ingreso, con la técnica de Slutsky. La técnica de Slutsky dice mantenemos el ingreso real constante. Y es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, para distinguir el efecto ingreso del efecto sustitución bajo la metodología o el enfoque de Slutsky, lo que vamos a hacer es plantear nuestra situación original, en la cual nos encontramos maximizando nuestra utilidad en este punto, el punto A. Y en este escenario vamos a utilizar el limón verde ahora, ocurre un cambio en precios del bien X. Entonces tenemos un movimiento en la restricción presupuestaria y vamos a tener, en función de las curvas de indiferencia, un nivel de utilidad menor y un menor nivel de consumo. Hemos pasado de X' a X2'. Este es el efecto total, el cambio de X' a X2'. Pero acá tenemos tanto efecto ingreso como efecto sustitución. Entonces, Slutsky lo que nos dice es, tenemos nosotros que determinar cuál es, bajo los nuevos precios relativos, el nivel de consumo que tendríamos del bien X. Entonces, manteniendo el nivel de ingreso real que tiene el punto A, el punto original, constante, trazamos la nueva recta presupuestaria con los nuevos precios. ¿No? Esta es una recta paralela a la nueva recta con la cual estamos maximizando, y como tiene mayor pendiente, evidentemente vamos a estar en un punto de consumo como el punto B. En el punto B lo que nosotros tenemos es un menor nivel de consumo, por ejemplo X3', y el cambio, dado que mantenemos el ingreso real constante, el cambio de A a B se explica básicamente por precio relativo. Ese es el efecto sustitución. El paso de X' a X3', o el paso, si ustedes quieren, de A a B, es efecto sustitución. Cambio en precios relativos. Pero el ingreso real es constante, se mantiene constante por definición. Y el paso finalmente de B al punto C, que es el final, es el efecto ingreso. De B a C, o en términos del consumo de X, de X3' a X2'. La metodología de Slutsky lo que hace es, ¿no?, aumentar el ingreso, compensar el ingreso, de tal manera que pase por el punto original de A. No estamos en la misma canasta, porque no tenemos tangencia. La condición de tangencia implica un poquito menos de X y un poquito más de Y. Ese cambio
es lo que se conoce como efecto sustitución. Por eso es que a las curvas de demanda Slasky o Hicks, que mantiene constante utilidad, se les llama también curvas de demanda compensadas, porque hacemos un aumento hipotético del ingreso para mantener el nivel de utilidad. En las funciones de gasto que hemos analizado, donde mantenemos constante la función de utilidad, tenemos ya directamente el impacto en el cambio en precio relativo sobre consumo de X o Y. Muy bien, para terminar la clase, una recomendación: repasen los ejercicios, las derivaciones, traten de, desde el inicio, empezar a resolver todos ustedes, y si se atracan, si no pueden, vengan de nuevo a la clase, vean los videos y traten de resolver la secuencia de derivaciones que hemos hecho en la clase. Muchas gracias.